Hola, 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 hola. Qué lindo, ¿no? Arrancar con música. Martes impresionante hoy, la caidita de las cripto, tremendo, ¿no? Tremendo la caidita, vamos a ver obviamente lo nuestro hoy que es Forex, pero siempre pasamos por las cripto. Primero miren cómo se está comprando, vendiendo, negociando lo que es Bitcoin, gente, casi 38.900, tremendo, un 5% ahora lo último, como va cayendo Bitcoin, lo mismo que estuvimos viendo la semana pasada, lo que proyectamos, y esta semanita también, obviamente estos días, está tal cual, ¿no? Es tal cual, como dice el amigo, es tal cual. Así que bueno, ojalá que deje de caer, pero obviamente que los precios cuando están así débiles, los muchachos se apoyan en la caída, y sabemos que cuando cae, muchas veces el dip que cae profundo es un ascensor y no bajar en escalera, como decimos siempre, caes o bajas en un ascensor y te cortan la cuerda encima. Así que bueno, ahí vamos, así que el que hace scalping que disfrute, y el que hace un holdeo, ¿no? Un swing, tranquilos, vayan promediando que van a comprar más barato, ¿no? Muy pocas oportunidades van a tener para comprar en estos precios, y si sigue cayendo, más barato. Y si tenés órdenes arriba o posiciones tomadas arriba, donde en spot sería obviamente que el precio vale menos, no pasa nada porque la cantidad de moneditas que tenés son las mismas. Así que tranquilos, bien, lo que importa es que vos te banques, y que banques a las cripto, que en algún momento este año tienen que repuntar, así será. Y si no, te morís como un perro fuerte ahí en la calle, ¿no? Perro de la calle, ahí te morís bien con la frente en alto, ¿bien? 38.923, gente, lo que es Bitcoin. Así que bueno, vamos a ver un poquito, fíjense en de fondo, como les digo, las manos fuertes, obviamente a los países que van, los que están comprando, los poderosos, sobre todo a Estados Unidos, China, Japón, un poco a Europa, algo a Brasil también, mirá, son ahí los muchachos. Acá, bueno, acá en Argentina un Shiba, compraron medio Shiba entre 4, así que ahí estamos, gente. Bien, vamos a ver lo que es las cripto, las top 100 en general. Acá estamos, están, bueno, en este momento están algunas en verde, otras en rojo, pero mamita, vienen de un día, 2 días al rojo vivo, crudo, mirá la semana, tremendo, un rojo fluo, tremendo. Bueno, en lo que es el día están ahí también, un rojo no tan fuerte, pero por debajo del 10%, muchas, entre un 8 y un 10% la caída por ahora, tremendo, ¿no? En el mes ahí están, un poquito algunas en verde, otras en rojo, y en la hora está haciendo un pequeño retroceso positivo para Bitcoin, y se está viendo reflejado en las cripto en general, donde vemos un par de velas horarias que iban hacia el alza, ahora están retrocediendo, ya lo vamos a chequear a dónde, en la plataforma de TradingView un ratito, Pude dar. Bien, ahí están las muchachas, Mirá, Leo, ahí en verde una. Bien, vamos a Bitcoin. Bien, ¿qué podemos ver acá? Y lo mismo, ayer anoche estuve haciendo un directo, gente, interesante, estuve hablando de la vela gestada, 1h10 hablando de eso, y hablamos un poquito de Bitcoin también, ¿no? A la noche. Pero bueno, ahora es lo mismo, esto quedó marcado de ayer a la noche, mirá vos, está llegando a la zona donde agarré unos altos interesantes que estaban acá en velas diarias, ¿sí? Que hace convergencia con este banderín que está acá, no sé si lo ven acá, una zona de, acá ven, donde hay unos pequeños altos, varios, un poco, una zona de liquidez, y el precio está llegando a esta zona, ¿sí? Vamos a ver si hoy decide o no tocar esa zonita interesante acá abajo, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Por ahora la vela diaria y la anterior bajistas, hay una pequeña mecha, miren acá, si nos metemos dentro de esa velita, acá abajo como queriendo hacer un retroceso, pero no creo. Vamos a ver qué pasa cuando comience la sesión de Nueva York, faltan unos 24 minutos para la sesión de Nueva York, estamos solamente acompañando a la sesión de Londres, que le quedan un par de horas, ¿sí? Así que bueno, veremos cuando comience la sesión de Nueva York qué hacen los pepes, las ballenas y toda persona que quiera hacer alguna entradita dentro de Bitcoin en la plataforma que sea, ¿no? Así que bueno, vamos a meternos dentro de estas velitas, vamos a ver cómo el precio está jugando, fluctuando. Fíjense que acá falta un vacío a rellenar, ¿sí? Y bueno, y llegar va a llegar, así que acá podés esperar compras, ¿sí? No creo que rompa esta zona, sí, obviamente lo puede hacer, ¿no? Pero antes un retroceso tiene que tomar por lo menos de 2 velitas como estas hacia arriba, ¿sí? Puede ser esta zona interesante.
Habría que recolectar información acá en el pasado, si hay alguna zona donde el precio acá pueda rellenar, pero no sé, no creo. Vamos a ver. Velas de 1 hora, a ver ahí adentro cómo bajan, las últimas hacia arriba. O ahí está, planchaditas. Estas son las últimas velas horarias. Quiso frenar ahí. A ver si podemos achicar un poquito. Poder una vez más. Bien. Estoy viendo alguna zona que rebote. H1 seguramente en el pasado puede ver alguna, porque muchos se apoyan en zonas psicológicas, ¿sí? Algo que expliqué en un videito también a la noche 2 días atrás. Interesante el domingo, si lo quieren ver, ahí están en el grupo, ¿sí? Tocas ahí un link y lo ves. Bien, no sale por YouTube por eso, A ver, gente, acá estas velitas consolidadas 1 hora. Estoy viendo acá, a ver. Mirá vos, los muchachos acá estuvieron revoloteando. Esto que está acá, imagínense en la vela gestada, o imagínense en lo que son las fractales, impulso y retroceso. Esto sube, baja, vuelve a subir. Esta vela que está acá, por ejemplo, yo para que tengan una idea general, y es parecido a lo que hablábamos ayer, esa velita que sacó así, ven, con una, ven, vamos a ver esa vela que está ahí. Esa velita, bueno, si llega a ser así la vela, sale corriendo el broker porque te están, sí, pero supongamos que es algo así, no sé si la alcanzan a ver ahí. Esa velita es para que vean ustedes que esto es en H1. Supongamos que en M15, que serían 4 velitas para formar 1 hora, esto comenzó así, fue hacia arriba. ¿Sí? Yo para que tengan una idea ustedes de cómo se repiten las ondas de Elliot, ¿no? Bajó hacia abajo y terminó cerrando acá arriba. Entonces, esto que estamos viendo, ¿sí? Esta vela doji es esta onda, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Un ejemplo. O al revés, retroceso, impulso, retroceso sería acá, ¿ven? Porque viene de otra vela anterior que seguramente baja un poquito más y se va hacia, y viene así, ¿no? Esto viene así, ¿sí? Esa es la idea que les quiero mostrar. Así que dentro de las velas existe un planeta Pepe, ¿sí? Las larvas, las micro. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué va a pasar en la próxima? Hizo algo parecido y empezamos a ver las consolidaciones. Ven acá, esta sube hasta arriba, la próxima vela, esta otra. Ya van teniendo una idea de lo que les voy diciendo, ¿sí? Baja hasta abajo, hasta el final, no va a bajar hasta arriba, ¿no? Y cierra acá, ¿sí? Supongamos esta vela. Y la próxima vela, ¿qué sería? A ver, ustedes ya que les expliqué. Sube un poquito más arriba, o la mecha muy parecida ahí, la mechita, se devuelve, ¿sí? Y todavía no terminó. Ahora está en este momento una pequeña sensación, como está funcionando en este momento, no cerró todavía la vela, está ahí en este momento, un poquito hacia acá, a ver ahí, ¿ven? Todo este dibujo que le estoy haciendo serían estas 3 velitas, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué puede pasar acá si vemos esto? Y puede pasar de que se esté consolidando para romper hacia arriba, por ejemplo, para llegar a este alto que está acá, o romper hacia abajo para llegar a esta zona que les marqué de convergencia. Obviamente, saber qué va a pasar no lo sabemos. Sí sabemos que, por ejemplo, si se aleja de esta media móvil, es muy probable que venga a darle un besito, ¿sí? Esta que está acá arriba, y después caiga. O que digan los muchachos, bueno, sesión de Nueva York, nos vamos hasta arriba de este alto que está acá, ¿sí? Bien. ¿Le gustó o no le gustó la historia? Vamos a borrar un poquito lo que es eliminar los dibujitos. Nos vamos a ir a velas de 15 minutos. Ahí estamos. Bueno, Jesús, si estás ahí, te sumaste, si querés charlar, avísame, te paso el link y te quedás hablando un ratito, ¿sí? Tengo que ir al baño. Ay, se veía el tipo acá, se le veía la cara, así estaba, ¿viste? Había comido, no sé, ¿no? Un mate frío, ¿sabes? Bien. Doble piso, acá tenemos velas de 15 minutos consolidadas, lo que les decía, esto mismo también. Miren, si vamos a gráfica de líneas acá, lo que pasa es que en gráfico de líneas no vas a ver las mechas. Miren, esta mecha, ¿la ven acá? Miren, se las marco. El que no sabe, obviamente, ¿no? El que sabe, ahí. Eso que está ahí es una mecha, ¿no? ¿La ven? Bueno, en gráfica de líneas, ahí vamos, no está, ¿la ven? No aparece, ¿por qué? Porque el precio siempre va siguiendo la viborita sería el precio, ¿no? Y como no cerró ahí arriba, sino que el precio se va moviendo, a medida que va moviendo, el precio tic a tic se va
formando esta viborita de fondo sin dejar los rastros como en las velas japonesas, que podés ver los highs y los lows, ¿sí? Por eso utilizamos ese tipo de gráfica para representar el precio, ¿sí? Velas japonesas o velas de barra. A mí me gusta mucho velas de barra porque no son gordas, están haciendo dieta, no tienen pancita, ¿ven? Tienen las manitos, inclusive les podés cambiar el color, lo que vos quieras, ¿sí? Es lo mismo que las velas japonesas, pero sin panza, ¿sí? Ahí está, bien. Bien, gente, vamos a ver esto. Consolidación, por ahora la sensación es bajista. Obviamente no es sensación, ¿no? La sensación sería, tengo una sensación de que puede llegar a subir. Por ahora sigue bajista, no es sensación bajista, sigue bajista. Y bueno, nos vamos a lo nuestro, a Forex, gente. Nos vamos al índice del... el índice del oro, iba a decir. No, vamos al índice del dólar más que del oro. Del oro lo podemos ver. Acá está el índice. Vamos a ir a velas de diarias. Escucha, escucha. A ver si hay algún Pepe para sumarse. Capaz que no hay ninguno, ¿viste? Como no hacemos publicidad, gente, acá, el que le va gustando se va quedando a la familia de los Pepes y sos un Pepe más. Lo lindo va a ser cuando te agregues el Pepe. Podés elegir el Pepe que vos quieras, ¿eh? Yo soy Pepe Mila. Jexus me parece que le voy a cambiar Pepe Poderoso. Me parece como el dibujito que subió a Telegram. Pepe el Poderoso me gusta. Pero bueno, si a él le gusta le cambiamos el nombre, ¿eh? Podés cambiarte el nombre una vez por mes, ¿eh? Y cada mes cumplís 10 años, ¿ok? Así que el que comenzó con nosotros hace un año tiene... Cada mes son 10 años en el planeta Pepe, pero comenzás con un nivel de 200 años, ¿eh? Así que algunos ya tienen 300 años, otros tienen 210 años y arrancaste hace un mes. Y la idea es que vayan sumando. Los Pepe más viejos van a tener sorteos y algunos regalitos donde les voy a estar explicando algunas técnicas Xinjiang para que traten de no perder. Por ejemplo, cuando, a lo que voy, no perder. Perder podés, pero poder defenderte en la cancha, ¿sí? Tenemos 10 Xinjiang que voy armando de a poquito y obviamente sirven para cuando operamos en vivo todos los días poder defenderte, obviamente siempre razonando, ¿no? No tirarte a la pileta, romperte la cabeza, ¿eh? A ver, un segundito. Escucha. Ayer, Jesús con el video de ayer, tremendo el video de ayer, ¿eh? ¿Te acuerdas que me dijiste ponete el tema? Y yo lo puse. ¿Qué pasó al rato? Me lo bloquearon al video. A lo que voy, tengo que sacar esa parte, eliminar no sé cuántos temas y ya vas marcando, ¿eh? Ahí, bien. Así que no pasa nada igual. Bien, vamos a ver un segundito acá esto. Muy lindo el tema, ¿no? ¿Te acordás? Qué bonito el tema de África. ¿Te acordás de África? Tremendo. Está, vamos a copiar acá los links. Quiero ver si puedo compartir los mensajes de los amigos. Todo lo que quiero en esta vida es ser rentable, decía el amigo. Está. Cuando te encontré en el antro piel. Bien, ¿ahí está el Pepe o no está el Pepe? A ver. Buenas, sí señor, buenas también, ¿qué tal Jesús? Qué grande, ¿eh? Buenos días, ¿y entraste en algo? ¿Ya te tiraste en alguna operación? ¿Te metiste? No. Qué lástima, mirá si hiciéramos publicidad por todos lados, Jesús, seríamos, calculo que muchos Pepe habría o no. Pero también habría los vende humo dando vuelta. Así estamos como medio escondidos, ¿viste? Estamos en el mercado metidos todos los días. Muchos no nos reconocen. Por eso les pido, Jesús y amigos, que compartan con otros Pepes que conocen, amigos, familia, que quieran estar un rato acá escuchando música, aprendiendo algo nuevo, charlando. Somos todos iguales, acá nadie es mejor que nadie. Inclusive todos aprendemos de algo. Y el que no sabe con nosotros va a aprender lo que sea, ¿sí? Y sabés que ante la duda de algo nos consultás a nosotros antes de comprar algún ratón ahí que esté dando vuelta en otros grupos donde sabés que la idea, nadie es bueno, gente, nadie, ¿sí? Y de una u otra forma te van a terminar metiendo la mano en el bolsillo. Yo, la idea que le doy todos los días a los Pepe, prefiero que pierdan la plata operando y no comprando a vendehumos mentiras, ¿eh? Entonces, qué mejor que la plata no la gaste, gastala para vos, para operar en los mercados. Obvio, no está mal pagar un curso así te sentís con ganas de aprender y el curso vale la pena, ¿no? Pero tengan cuidado, ¿ven? ¿Cómo le va, Cristian? Espero que estés bien, ¿eh? Qué grande, gracias por estar. Así que bueno, otro Pepe más, que se va sumando ahí, Ya vamos a hacer cientos de Pepe, acuérdense, de a poquito, de boca en boca, Les deseo buenas traders. Pepe, el líder. No, Pepe, vos sos Pepe, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Pepe que me compartiste ayer? El nombre de los Simpsons, ese que iba tirando billetes. Mi amor. Disfrutaste el tema, más vale, exacto. Viste que acá no ganamos ni con los videos que subimos, ¿viste?
Pero y bueno, por lo menos la pasamos bien. Hoy te vas con Live is Live, sí, ¿sabes? Te clausuraba, terminaba, venía, no, te venía a buscar se sentía la policía fuera lejos. ¡Wiu, wiu! Nada aún, estoy viendo largo en eurodólar, no sé qué les parece. Bueno, vamos a ver eurodólar, a ver. Eurodólar en largo. Vamos a ver la fuerza de las monedas primero, como todos los días lo hacemos con Jesús. Ya hace años que venimos con eso, los dos. Y bueno, vamos a ver la fuerza de las monedas, a ver qué tira ahí. Esos archivitos que en un momento los compartí a muchos pepes y pepas que andaban dando vuelta. Y bueno, y ojalá que esto les sirva, ¿no? Para aprender muchas formas de buscarle la vuelta al mercado. Esa es la idea, compartir, que les vaya bien y que sean felices y que coman perdices. Vamos a ver un poquito las fuerzas de la moneda. ¿Quieren que veamos el oro o vamos a la fuerza? Lo que quieran ustedes, ¿eh? A ver, vamos a ver un segundito. El oro, a ver acá. Ah, perdón, no analizamos el índice. A ver, párate que me quedé acá con el índice. No sé si lo puse. Ahí está. Índice, ¿qué están viendo, gente, acá en las últimas velitas diarias? Un ranguito, una consolidación con sensación de rechazo bajo, ¿ven? Vamos a ampliar acá para que vean ahí. Fíjense en el pasado, todo este es el pasado, está llegando un rechacito, consolidación, obviamente que genera altos. Si tomás la mechita, esta es un altito que hizo ahí nuevo, que lo puede romper. Podés también tomar como que todo esto es una consolidación, y bueno, como hizo acá, pero después disparó hacia abajo. Mechas también deja acá, siempre observen en el pasado, donde también hay mechas abajo y arriba, en zonas muy parecidas. Eso puede repetirse y caer. Vamos a ver, no porque amague con esta velita, vos digas, bueno, ya se va hasta acá arriba. Tiene que tener un poquito de paciencia y, por ejemplo, podés utilizar un RSI como acá, saber que está, en este caso, la vela diaria sobrecomprada, y si está sobrecomprada, tenés más posibilidades, seguramente con el tiempo, de que el precio venga hacia abajo, ¿no? Un poquito, aunque sea, o también podés seguir sobrecomprado y romper esta zona, pero por ahora está sobrecomprado. ¿Qué quiere decir? Que el precio puede hacer algún retroceso dentro de esta consolidación. No quiere decir que el precio va a venir hasta acá, ¿no? Eso no. Son velas diarias, obviamente. Dentro de esas velas diarias podemos empezar a ver. Imagínense la fuerza de la moneda, como le digo siempre. En este caso sería lo mismo. Está sobrecomprado. Quiere decir que está allá arriba. ¿Puede seguir? Sí, puede seguir hacia arriba un poco más, pero imagínate cuando vas a H1, capaz que está dando la vueltita y está sobrevendido, ¿sí? Porque son ondas de Elliot, ¿sí? Las ondas de Elliot las vas a encontrar. Si está sobrecomprado, vos vas a comprar vela diaria así, y vas a encontrar seguramente las velas, un ejemplo de H1, que pueden venir así, ¿no? Con impulsos y retrocesos, y seguramente si la encontrás en H1 para hacer una operación sobrecomprada, quizás en compra no te conviene, te conviene para hacer compra que venga a retestear la sobreventa de la H1 para que apoye en lo que es el diario, ¿me entienden? Y ahí sí podés buscar alguna compra, porque comprarías más barato acá abajo que acá arriba, ¿sí? Y es más interesante, obviamente, aparte. Y si cae, tenés esta zona para poner el stop loss o para hacer algún promedio, ¿no? Acá, ahí. Lo mismo para M15, para M5, M1 y el temporalidad que más les guste. Bien, vamos adentro de esta zona, pero seguramente consolidación. Lo que decía H1, a ver si está sobrevendido. No, también está sobrecomprado. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a encontrar diario así, y horario lo vas a encontrar también así, por ejemplo. Entonces no sé si te conviene comprar o buscar venta. Si en M30 llegamos a encontrar también sobrecompra, está bueno para poner una media móvil que esté por debajo y buscar ventas, ¿me entienden? ¿Por qué ventas? Porque están sobrecompradas las tres. Mejor vamos a ir a ver ahora, a ver si pasa lo que les digo. También está sobrecomprado. ¿Y qué está haciendo? Se está metiendo al canal de la sobrecompra para ir al nivel 50. ¿Ven acá abajo? ¿Ven ahí? Entonces es muy probable que también en M30, ¿me entienden lo que les digo? En M30 también está así la onda. No es que viene cayendo, ¿sí? Entonces, ¿qué podés buscar si vas a operar en M15 y también está sobrecomprado? Y una venta. Aunque sea hasta la estructura de la temporalidad anterior, ¿sí? Marcar la estructura o seguir la tendencia, ¿no? En caída, ¿no? El retroceso. ¿Me entienden lo que explico? Sí, seguramente. Está bueno eso, ¿eh? No se lo va a decir nadie. Así que anoten, gente. Y bueno, que les sirva para razonar. Es razonar, nada más. Y tratar de sacarle ventaja al mercado sabiendo que siempre sale ganando, ¿no? Nunca va a perder. Bueno, cada tanto lo acompañás. Así que bueno, por ahora está sobrecomprado en todas las temporalidades. Pueden buscar ventas, ¿sí? Ojo, puede seguir subiendo. Pero sabes que si pones una media móvil acá, a ver, no la tengo la media móvil acá, ¿no? No sé por qué no sale. La podría agregar, pero tengo otra que no me aparece acá. Una que me interesa, que tiene volumen.
Bueno, no pasa nada. Por acá abajo seguramente recorremos o entre medio alguna media móvil, ¿sí? Interesante. Vamos a dónde? A ver el oro, un poquito cómo está el orito. El DAX tenemos que empezar a ver, que yo lo opero, me gusta mucho y bueno, a mí me gusta. El DAX es interesante. M30 en el lorito parranchero, el loro verde. Bueno, el M30 está bien acá, si vemos un poquito la sensación como está. Hipo, me agarró un hipo, se iba, se iba. Si sobrepasa este promedio de puntitos que le puse acá, algo que armé acá, ven, si lo sobrepasa puede ser interesante para que vaya a buscar la sobrecompra en compras, ¿sí? Por ahora, no sé si operarla o no en velas de 30 minutos. Puse el bot, ya lo puse de vuelta ahí, lo puse. Ayer hicimos unos dolaritos interesantes, antes de ayer también con el bot sin operar, gente, Así que al que le interese ese bot, me avisa y no se lo presto nada. No, le falta ese bot terminarlo, pero bueno, algún día podemos terminarlo. Es el bot de ventas de telaraña, ¿se acuerdan ayer? Bien, tendríamos que poner el de alta llanta. Ese tiene la mezcla del telaraña con la mezcla del juez y algún Xinjiang metido dentro de los que voy creando en mi cabeza. Obviamente le falta el 70% al bot, pero te tira ahí unos profit cada tanto. Fíjense en esto, gente. Esto que está acá, totalmente, pero totalmente, a mí me encanta cuando está así para operar las velas. Yo le pongo nombre, obviamente, a las técnicas que utilizo. Está el Pepe en masa, para el que es nuevo, a favor de la tendencia. Pepe contra masa, en contra, y Pepe rechazo. El Pepe rechazo es esto. Yo operaría acá compras, no acá, sino por acá, porque empieza a repetirlo. Estas dos velitas hubiera operado en M1. Compras, por ejemplo, acá cuando llega PUC dispara, cuando llega PUC dispara. Y me voy haciendo unos pequeños profits hasta llegar, por ejemplo, en 3 o 4 operaciones al 1%. Y listo, ¿sí? Positivo o negativo y listo, hasta el otro día, ¿sí? A no apurarse. Sería el Pepe rechazo. Rechaza, obviamente, la zona donde vos pensás que va a romper, no la rompe, y rechaza hacia arriba o rechaza hacia abajo, ¿bien? Bien. A ver, pero bueno, esto no es dar cursos, sino que podemos estar 2 horas hablando. Vamos a ver la fuerza, nos tiramos a la fuerza. De fondo falta music acá, a ver, vamos a tirar un poquito. Mira acá, a ver si... A ver acá, ¿qué tenemos al amigo? Ahí estamos. Enganchaditos. A ver ahí. ¿Qué es esto? Ay, mira qué bonito. A ver acá si tenemos... No, esto ya lo vengo poniendo seguidito. Estoy eligiendo el tema que vamos a acompañar hoy tempranito. A ver acá, tenemos varios. Vamos a tirar, a ver acá. Bueno, un poquito los piojos, como siempre. Lo dejamos ahí. Ahí está. Escucha. Vamos a MT4. Antes... Escucha. ¿Quieren que veamos algún par? También me avisan, Ustedes quieren entrar en alguna y podemos analizarla, Jesús, depende del DAX, dice el amigo. Está en resistencia DAX. Si rompe esa resistencia, euro dólar es short. Bien, short que sería una... Porque no entiendo bien lo que es short. Short sería una malla para la pileta, ¿no? Si el loco no sabía nada, ¿viste? Acá en Argentina short es pantalones cortos, ¿no? Un corto sería, ¿no? Me puse un corto, ahí sería un corto para la pileta, una malla. Si rebota, como creo, puede ser long. Muy bien. Estoy renegando con internet, se me entrecorta bastante. Bueno, y a mí, si se me llega a cortar, gente, nos vemos mañana, ¿sí? Pero a mí también están dando muy mal internet, lamentablemente. Es el servicio un desastre, gente, se los digo en vivo, un desastre. Veo algo similar, te dice ahí el amigo Jesús, mirá, Pepe Nargos, ya estamos activos, qué grande, gracias por estar. Si pueden darle like me ayudan, gente, que a veces el algoritmo dice, che, acá, que hay muchos Pepes que están hace un anito, no te dan un like ni aunque les pagues, Para pedir son los primeros, pero después para ayudarte, nunca. Pero bueno, es así, no importa. Que les vaya bien en la vida también. ¿De dónde sos, Cristian? Te pregunta ahí el amigo Jexus. Venado tuerto. Uy, qué lindo venado tuerto, mirá. Tremendo. Yo no soy venado tuerto, yo soy toruno. No sé si es parecido al venado tuerto. Tiene un ojo el tuerto. Y el toruno tiene un ¿qué? ¿A qué no saben que tiene? Un divergencia entre la vela
de M5, última de oro y del DAX. Atentos, dice ahí. Botija telaraña, es muy interesante. Sí, el bot es interesante. Igual es muy simple. Va, simple, qué sé yo. Vi un video, dice la amiga acá, de indicador alta llanta, puede ser, y alto de Pepe motorizado. Ah, sí, porque voy, no solamente hago bots, hago de todo. Te hago una torta para cumpleaños, te hago indicadores, hago bots, hago todo. Acá, obviamente, los pongo para prueba, no es que los vendo ni nada, es algo mío personal, nunca vendí ninguno. Si alguno algún día mañana me quiere comprar alguno, se lo vendo, no tengo problema, pero no, nunca vendí nada. Los hago de onda, ¿viste? Así, vuelta y vuelta, ¿viste? Como te guste a vos. Y el de alta llanta, hay varias estrategias que estuve ahí inventando, obviamente con un sentido, con un backtesting, y si las agarran y las utilizan están buenas. El motorizado, fíjate que hay otras también, el EAEAPP, fíjate el EAEAPP, mirala, haceme caso, que capaz que te sirve para swing, para entradilla, para scalping, es sencillo, vas a ver. Buenos pip en el oro, dice el amigo ahí, Bien, ahora sí, nos vamos a dónde. Al MT4. Ya comenzó. Ah, ¿hay fundamentales hoy? A ver. Fundamentales. A ver si tenemos aquí una fundamental. Seguramente sí. A ver, calendario económico. Tenemos... mira vos, ¿tenemos fundamentales hoy? No, mañana es esto, ojo, hay que tener cuidado acá. Hoy, ¿qué tenemos? Nada. A ver, chequen ustedes, gente, si hay hoy fundamentales para estar atentos, ¿sí? Así podemos hacer alguna entradita, si el mercado lo permite, y si no, no pasa nada, Bien, vamos a fusionar el MT4. ¿Alguno de ustedes opera MT5? Sí, ¿no? Bien, fuerza de la moneda, nos vamos caminando pasito a pasito hacia la fuerza de la moneda, como todos los días, ya hace 4 o 5 añitos con lo mismo. Seguimos firme como rulo de estatua, vamos para ahí, ahí estamos. Vamos a chequear un panorama general de esto. Ojo, no te bases con esto porque que más cuenta acá, es para tener una idea nada más, y son indicadores, herramientas que voy ensamblando, mezclando y armando distintos tipos de plantillas, nada más. Acá me falta una que ya la voy a agregar, a ver un segundito. A ver, ahí. Debo tener como 10 plantillas distintas, gente. Hay una vieja que tenía que era toda que se mezclaba como una viborita, como lo que está ahí abajo, que la extendí acá en la gráfica, que también era interesante, pero pasó de moda. Es algo viejito que quedó rezagado en el tiempo, ¿sí? Igual siempre vamos actualizando, obviamente. A ver acá. A ver acá le voy a poner la número... Mira, tengo la 1, la 2, la 3, la 10. Le tiro la 10 que parezca ahí. A ver, ahí está. Pic. Ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a ver un poquito. ¿Qué podemos ver acá sobre comprado, sobre vendido? Tenemos en este momento débil el euro. Mirá vos. El euro está débil, gente. Busquemos en contra del euro ya. No. Vamos a ver algo en contra del euro. Vamos a ver qué pasa. Sesión de Nueva York ya comienza en un minuto. Así que esperemos, porque puede ser que cambie la sensación térmica, ¿no? Después el australiano está fuerte. Si quieren buscar algo con el australiano, euro dólar, ojo con el dólar que está ahí en el medio, por encima del euro, pero está ahí, ¿no? Así que por ahora lo único que veo interesante es el euro débil, nada más que eso. Después, si te metes con el dólar, con la libra, con el CAD, eso ya está a gusto de cada uno, ¿sí? Puede ser euro dólar, ¿no? En ventas, por ejemplo. Pero habría que ver, Uy, mirá acá esto, ya me cerró operaciones, me abrió unas cuantas, ahí va, el muchacho este lo dejo. Bueno, ahí cerró ya un par de operaciones, este es el bot del Aral. ¡Hipo! Se va, el tipo se va con los hipos, se va con los hipos en vivo, Bien, vamos a ver acá, este lo voy a cerrar manual hoy seguramente también, pero me voy a meter primero a, quiero ajustar acá, le falta música fuerte, a ver un poquito de tu locura. Ahí está, a ver si podemos subir un poquito esto. Está muy bajito, ahí está. Pasolita, escucha. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Por acá, a ver, eurodólar para ventas. Ojo que recién comienza la sesión de Nueva York, está subiendo el eurodólar acá, en M5, a ver. Bueno, pero mirá la caída que tuvo. Lo que sí pueden buscar, que estaría bueno, es este alto, no el de acá arriba, este que está acá. Si ahí
ahí para buscar alguna venta, ¿sí? Y si se va para arriba, buscar la forma de que hacer algún chin-chan o irte hasta esta zona en compras también, ¿no? O meterle algún promedio por acá en el número redondo, ¿sí? Que hay de acá hasta acá, ¿cuántos pips hay? A ver. 7 pips, no está mal, ¿eh? Lo que pasa que de acá hasta acá abajo, ¿cuánto hay? Unos 10 pips nada más. Bueno. Que tenemos todos acá. Todo tiempo. Yo con esta me tiraría alguna orden pendiente por acá abajo, pero como no podemos hacer intradía, porque el intradía nos llevaría más tiempo de lo que hacemos en el vivo, por eso hago scalping, gente, ¿me entienden? Porque abro una operación y la cierro ahí con ustedes, nada más, ¿sí? Y si no, cuanto mucho la puedo llegar a dejar porque no llegamos a cerrar la operación en el vivo, en una horita que estamos. Entonces lo que hago es le pongo el stop y ya está afuera, ¿sí? Son ejemplos iguales para intradía, pero que en intradía tenés que estar horas muchas veces, ¿sí? Mucho más que en scalping, ¿no? Obviamente. Ya. Nada, dice fundamentales. Muy bien, MT5, bien. Bien, bien, bien. ¿Has probado ese genio, esa plantilla que te pasé? Sí, seguramente. Me dijiste que sí, pero digo, parece interesante, ¿no? Bueno, a ver si el euro está recuperando un poquito. Bueno, vamos a esperar un poquito, 2-3 minutitos que se actualice un poco lo que es la sesión de Nueva York y vamos a ver, ¿sí? Vayan viendo, gente, si quieren poner algún par para que veamos como el euro dólar, lo vamos analizando. Dígame en qué temporalidad y tratamos de hacer alguna entradita, ¿sí? Si el mercado lo permite, ¿no? Encendido
ahora sí, gente. A ver, tengo que ir a buscar agua caliente. Pero pasé a visitar un poquito el baño. Un segundito, gente. No, por nada raro, ¿eh? El agua fría te hace disparar muchas veces. No llegué, no llegué. Así que decir que me salvan los pañales que tengo puesto, ¿eh? No, un chiste. Vamos a ver un poquito acá. Miren, Jexus, mira, ahí te muestro algo que hablábamos. A ver. Bien, miren acá lo que les hablaba. Recién estaba explicándole lo que era el índice del dólar, ¿sí? Y les nombré el DAX también. Este es el índice, ¿sí? DXY es el índice del dólar, que de fondo lo están viendo. Ven que dice índice del dólar. El DAX alemán, ¿sí? Que también está muy bueno. Es uno que suelo compartir acá. Miren, a ver si lo tenemos acá. Acá está, GER 40, ¿sí? El GER 40 es el DAX alemán, ¿sí? ¿Por qué GER 40? Acá se los pongo, ¿ven? Ahí está. Vamos a ir a velas diarias, ¿sí? Ahí está, miren. Este es el DAX alemán, que es interesante para operarlo, donde muchas veces lo hemos analizado. Se llama GER 40, obviamente Germany 40, porque antes era, ¿se acuerdan? El 30, GER 30, bueno, pasó a 40 porque se le agregaron 10 empresas más, obviamente, a las 30 que había. Eso fue en septiembre del hace un año atrás, donde era 30, pasó a 40, y ahora lo van a encontrar en muchas plataformas como GER 40 o el DAX alemán, o GER 30 inclusive en algunas, pero recuerden que es GER 40, ¿sí? Ahí está, de fondo, ven, bueno, ese es el muchacho que está hermoso, no tiene comisiones en muchas plataformas, así que aprovechen también para operarlo en la sesión de Londres y algo de la de Nueva York, ¿sí? En la apertura, ¿sí? Bien, gente, ahora sí, vamos, escucha de fondo, qué lindo, nos vamos a la gráfica de vuelta, me quedé algo pendiente ahí porque lo había nombrado al DAX, ¿sí? Bien, escucha. Bueno, el NZD está tomando fuerza. Vamos tranquilos hasta que pase un poquito la sesión de New York. La nueva generación. Miren, está llegando a la zona, ¿eh? A ver qué hace esto, ¿eh? ¿Quieren que le pongamos una venta acá arriba? A ver qué pasa. Y se va para arriba. Hasta acá le podemos poner, son 7 pips, otra ventita más. O irnos en compra acá, ¿eh? Hasta esta zona. Podemos ver, a ver qué pasa. A ver si hay alguno hablando en los comentarios, escribiendo. Llega a hablar, salgo corriendo. Es interesante, pero siempre se tiene que aplicar el conocimiento del mercado. A ver si hace un Pepe de agotamiento ahí. A ver, vamos a ver. Vamos, que suba, vamos. Esa zona estaría buena para buscar alguna venta o esperar que rompa con pullback y te vas en compra hasta acá arriba, ¿sí? Inclusive un poquito más, hasta esta zona, que puede ser una zona interesante también acá. ¿Ven acá? Esta velita que está ahí, azulcita ahí, esa que está ahí, también la pueden poner ahí si quieren. O allá arriba hay una interesante también, ¿no? Pero bueno, acá tenemos, a ver, vamos a ver. Esta mina me buscó, esta mina me encontró. no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé. Capaz que le tire una venta, vamos a ver, todavía no sé. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Y me veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy flojo. Bueno, en temporadas grandes el dólar está más fuerte, ¿sí? En grandes, quiere decir que puede ser retroceso en temporadas chicas. A ver el oro que me tiró una luz ahí. Bueno, el oro ahora va a empezar a cerrar órdenes. Cuando llegue a esta zona, a ver, vamos a verlo en vivo. Vamos a verlo en vivo acá un cachito mientras si nos hace plata, ¿para qué voy a operar? Ahí va a cerrar algo seguramente. Vamos a esperar si cae un poquito más. Va a empezar a cerrar. Ahí cerró un parcial, ¿lo ven? Lo conozco, muchachos. Ahí cerró un parcial. Vamos a ver si cierra otro. Y así va a estar todo el día, cerrando. Y cuando quería acordar, 50 dolaritos para acá. Como ayer, por ejemplo, que cerró ahí, hizo un poquito y sumó. Escucha, ahí cierra otro más, mirá, a ver. Bueno, lo dejo, a ver. Nos vamos al euro dólar, que está subiendo. Oh, y no me digas que me la perdí. Nada, me corto. A ver, no te puedo creer.
Vos sabés que iba a marcar esta zona, fíjense, esta zona que está acá, es una zona obviamente de imbalance ahí. Ese cuerpito ahí tocó perfecto, ¿ven? Se los iba a marcar. Hay un espacio, un vacío ahí entre medio de esas tres velas. Me lo comí, ¿eh? Vamos a ver si es una trampa y se va para arriba, para poder hacer una reentrada acá arriba, o una primera entrada acá arriba. Y si no, esto si se da vuelta, buscar hasta acá. Recuerden que está fuerte el dólar, pero en temporadas chicas está descansándose. A ver esta mientras, si cierra más parciales. Observen acá a la izquierda, ¿eh? Bien, vamos a ver ahí. Bueno, que suba. Si va hasta arriba, hasta el infinito y muchos más, ¿sí? No pasa naranja, obviamente. Hasta el 2% le tiro con este bot. 2-3% en negativo no pasa nada porque los hace rapidito muchas veces. Pero bueno, hay alguna vez que si no lo cerrás a tiempo o no le pones obviamente las órdenes para que cierre, te puede hacer un 5% en negativo, ¿sí? Tampoco es la gran cosa, pero todo suma, todo resta. Bueno, ahí va, ¿eh? A ver. Bueno, dale. Fue una magia. ¿Qué fue eso? No había fundamental, ¿no? A ver si es exacto el numerito de la hora. 13:10. Sería el horario GMT de este broker, ¿no? En mi caso son las 10:10, ¿sí? 10:12 en este momento. Bueno, y seguimos. Lloreré. Nueva divergencia entre la vela del oro y del dólar, dice el amigo. Bueno, se te fue el internet, ¿viste qué pasa? No, tremendo. Y a mí, en un rato, ojalá que vamos a prender una vela. No, ¿cómo que no? No se tiene que ir. A mí, 2x3 acá también pasa lo mismo, Muy indeciso el índice del dólar. Operar algo con dólar ahora es medio jodido. Exacto, sí. A ver, vamos a ver acá un poquito. A ver alguna cosa. Mira, NZD JPI está recontra sobrevendido. No estaría mal buscar a favor del yen una compra, pero hay que tener cuidado por el spread. El spread tenés que hacer 3 kilómetros para estar en tabla, más o menos. Libra yen también, fíjense, está en caída. Euro yen también está sobrevendido, ¿sí? Sí, acá le voy a tirar una venta por acá, a ver. Vamos a ver si recorre un pequeño ejemplo, A ver, vamos a ver. Es jodido, pero capaz que se da, A ver, le voy a poner muy poquito acá abajo de esta zona. Voy a esperar que se mueva la vela porque la sensación es que puede caer. Ahí le dejo una orden pendiente por debajo. Si la toca y se va para arriba es porque está haciendo el valle. Acá una sensación de que se puede ir para arriba y los bajos los empieza a hacer más altos. Seguramente puse muy mal la orden. Esperen un segundito que le voy a sacar. Muy mal la puse porque la apoyé en un alto y eso puede ser el soporte para ir hacia arriba. Tendría que estar por debajo. O la agarro arriba a la venta o la tengo que agarrar por debajo de este alto. Si voy a esperar un poquito. Por más que esos indicadores que salen son indicadores que armé yo, ¿no? Les digo por las dudas. Cada uno cumple la función de decirme si está sobrecomprado, sobrevendido, si está en alguna zona de estructura, ¿sí? Si hay algún patrón. Bueno, son distintos indicadores. Los pongo nada más para hacerme acordar, pero si pueden, operen así ustedes. Ven a gráfica limpia, bien, así. A ver. Vamos a ver M30 cómo está esto. Bueno, acá en M30 me gusta porque le viene a dar el beso a la media que está por encima. Fíjense las mechas de rechazo. No quiere decir que vaya a caer, ¿no? Pero es interesante que venga a rellenar este número redondo que está acá. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Rompiendo obviamente este nuevo bajo que hizo acá, ¿sí? Pero para romperlo primero para mí tiene que tomar impulso subiendo un poco. Vamos a ver si rompe estas zonas que están acá también. Pero bueno, ¿qué sabemos por ahora? Que está haciendo un descanso el dólar. Viene fuerte en temporadas grandes, pero está haciendo un descanso en temporadas chicas. Por eso va hacia arriba y el euro recobra un poquito la fuerza. Y seguramente también debe estar fuerte el euro. A ver. El euro, ¿cómo está acá? ¿Dónde está ese euro? Bueno, no, está ahí, el euro.
A ver, Euroaud, vamos a ver Euroaud, me interesa, para ir obviamente en ventas, a ver si lo encontramos aquí, si está acá, Euroaud, ¿estás por acá, metido en algún lado? Acá, a ver en ventas cómo va este. Uy, qué bonito también, a ver, ¿cuánto recorre en el día? 100 pips diarios más o menos, a ver, esto es en M30, voy a ir a H4, es para ver, uy, qué bonito. Se me hace agua la boca. Este alto que está acá y este bajo que está acá es hermoso para que venga a visitarlo. Pero también tiene que romper esa zona que está ahí, que no sé si la tocó. Si la rompe este espacio hermoso para ventas puede ser. El atrevido como yo, para que se mete antes, se tiene que comer todo un retroceso, ¿no? ¿Cuánto hay de acá hasta acá? Nada. 6 pip. Ojo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ponerle un orden pendiente ahí. Cuanto mucho se la dejo ahí. Con 6 pip me pongo contento. Seguramente me la va a abrir al toque ahí. A ver. M1 estoy, sí. Bueno, si cae, que caiga. ¿Sí? Hasta acá, por lo menos, para tener una pequeña idea, tenemos un par de pipas ahí. Voy a buscar. Ya me la abrió, mira. A ver, música, maestro. A ver. ¿Qué podemos poner acá? A ver, un. A ver acá. Barco. ¿Qué puedo poner acá? Mirá que tenemos temas. A ver, escucha este. Va, tremendo. Te abre la cabeza este tema, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Vamos fuerte, empuje para abajo, maestra. Por favor, se lo pido si no mercado. Y me voy a dar una vuelta. Vamos, seguimos. Llega a romper esta zona, tenemos todo esto negro para que recorra. No sé si lo vamos a hacer obviamente en la mañana porque termina el tiempo del vivo, pero y si retrocede no pasa nada, nos sacará cuanto mucho y a otro tema, ¿no? Por ahora vamos a favor del australiano, que está un poquito más fuerte que el euro, y dice: pájaros libres de plumas doradas, chan, 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 chan. los pensamientos son aves. Vamos a ver, vamos a sacar de fondo estas velas que se ven acá que molestan un poquito. A ver si puedo elegir. No, vamos a hacer así, a ver. Esta gráfica está limpia, sí, está limpia. Euroaud, ahí estamos. Bueno. Bien, ahí vamos llegando al número redondo, acá más o menos 7, a ver si llegamos hasta ahí. Si llego hasta ahí voy a ponerlo ya en positivo por si se devuelve. No me interesa que... En las ramas más altas a veces se pierden y no saben volver. Vuelan y se van, vuelan y se van. Bien, ahí no pierdo nada. Por las dudas, ¿cuánto hizo? A ver. Ay, qué lástima, qué lástima. Esperen un segundo. Me pago algo para el ejemplo, ¿sí? Pero es el ejemplo, si yo hubiera estado atento y voy a esperar, si cae un poquito más, me pago la mitad, ¿sí? Miren cómo va, ¿lo ven? ¿Lo ven ahí? ¿Sí? La agarramos perfecta, ¿o no? ¿Qué les parece, gente? Bien, ahí vamos 11, 12 pips más o menos, me parece, a ver. Acá, hasta la mecha llegamos a tener unos 11 pips, ¿sí? Así que lo que voy a hacer, voy a poner una alarma, ahí me pago la mitad. Si sube un poquito... No tengo la alarma acá encima, qué lástima, ¿eh? A ver, si me toca esta zona me saco la mitad, ¿sí? La mitad de una, por más que después haga 10 kilómetros para abajo. Vuelan y se van, vuelan y se van, vuelan y se van, se van, se van, vuelan y se van, se pierden y se van. Buenísimo el tema. ¿Les gusta el tema o les gustan las operaciones? Todo les gusta, ¿no?
Bien, ahí vamos. Le puedo poner un trading stop que vaya por detrás o puedo empezar a jugar con compras y ventas dentro, como el bot telaraña, por ejemplo. Lo que voy a hacer es, hasta acá lo puedo aguantar, pero no voy a esperar que si tengo 12 pip acá, que muchos buscan 10 o 5 nada más, ya tengo 12 pip y me pago la mitad. Pero cuando me pago la mitad, no ahora, porque puede seguir cayendo y agarro con el lotaje más grande mucha más cantidad. Voy bajando esa línea imaginaria porque no le puse una alarma. Si me toca esa línea, me pago la mitad o un tercio o algo me pago, ¿sí? Obviamente voy a esperar un poquito más. Que caiga, que caiga. A ver, le pongo una canción para que caiga. ¿Te parece? A ver, avísenme, porque esto puede pegar un salto hacia arriba y nos quedamos. ¿A dónde? Allá. A ver, A ver. Oh, mira, escucha esto. Escuchate esto. Cruz Diablo. A ver. Para vos, escucha. Escuchate. Escucha. Bueno, llega a ser 6-7 pip más. Tenemos prácticamente unos 22 pip, gente. En un ratito. Miren, ahí va. Vieron que no le saqué nada. ¿Para qué sacarle si no me tocó la línea imaginaria? ¿Me entienden? Si sube me pago la mitad o lo cierro todo y me vuelvo a meter en otra, ¿no? Para no estar rezongando. Estamos en vivo, gente. En este momento son las 10:22 de la mañana, ¿eh? Chistando suma la sombra, sin copiloto ni nada. Si como camino del infierno, cagando leches, no supo repartir sus fichas. Toca esa línea y según como la rompa o la toque, saco la mitad, ¿sí? Voy a bajar un poquito más hasta la mecha, ¿eh? Voy a ampliar un poco más. Si supera esa vela, me pago la mitad, ¿sí? Ahí me la pagué. Seguramente puede caer. Yo ya me pagué la mitad y no pierdo nada, ¿sí? Puedo llegar a cerrar todo o poner debajo de este número redondo la orden. Me voy a arriesgar y la voy a dejar un poquito más. A ver si usa de resistencia este número redondo que está ahí, ¿sí? Para volver a caer y romper el nuevo bajo que generó. Vamos a ver, ahí me pagué la mitad. Eso puede haber sido un lote, medio lote. Si va y me toca, y bueno, le dejo al mercado que me saque la otra mitad, ¿sí? El himno de Tangopoli le dice como al oído que sus aventuras pegan mal y anuncian poco. El tipo maduró pronto y se pudrió bien temprano. Un barro que asfixia esa vida. Bien, a ver, dice el amigo Cristian, dice: Pepe, consulta, para sacarme dudas, dice, los indicadores que tenés allí utilizan distintas estrategias, ¿no? Sí, en sí los indicadores los utilizo como una herramienta para cualquier tipo de estrategia, pero no es que el indicador sí o sí tiene que ser para una estrategia, ¿me entendés? Vos usalo para lo que vos quieras, armate una estrategia y tratá de que tenga un sentido común. En el caso de estos indicadores, no sé cuáles en especial son los que estás viendo en alguno de los videos que he compartido. Decime cuál por las dudas, pero son como estos que estaban de fondo. ¿Los utilizo? No. A lo que voy, los tengo como una guía y sí, muchas veces quiero explicar algo y viene una sobreventa, me olvido y justo sale el indicador. Entonces el otro Pepe que está del otro lado, digo, miren chicos, salió una, no sé, acá el Xinjiang, la pelotita esa blanca y me está diciendo que hay una sobreventa. Por las dudas y empiezo a chequear otras temporalidades y veo por qué salió y bueno, capaz que está bueno para hacer una venta o para esperar un poquito, ¿no? Antes de hacer algo. Y en cambio, las estrategias que he compartido en videos anteriores, como el motorizado, el espacial, Pepe espacial, el Pepe EAPP y unas tantas, fíjate que usan indicadores comunes, los que vos tenés en el MT4 o MT5, y esos seguramente sí los tenés que respetar ¿por qué? Porque ahí ya hay una regla, ¿me entendés? Una regla que te puede decir cómo tenés que operar según, obviamente, lo que va aconteciendo en esa estrategia. Tenés que respetarla, antes tenés que hacer backtesting y, ojo, cuando la vas a probar no es lo mismo en M1 que en M5, que en M15, que en M30, y no es lo mismo en el euro dólar que en el oro, o con el índice, o con el DAX alemán. Por eso tenés que ver en qué par y en qué temporalidad. Y también
en qué sesión. No es lo mismo la estrategia EAPP, por ejemplo, ¿no? Que le puse en la sesión de Londres que en la de Tokio. No es lo mismo que la operes en el euro-yen que la operes en la libra-yen. Tenés que buscar en qué par y sacarle provecho, capaz que encontrás algún par bueno y después lo compartí acá con todos los chicos, ¿no? Obviamente, la idea es que busquen ustedes, yo les tiro la estrategia y ustedes ármenla después con el par, el horario y la sesión que les venga mejor, ¿no? Inclusive podés hacerla como scalping, como intradía o como swing, sirve para todo. Y como es todo subjetivo, ¿por qué subjetivo? Porque cada uno lo interpreta a su manera muchas veces, no tiene reglas como el robot que hace siempre lo mismo. Vos lo podés interpretar de una forma, otro de otra, pero el origen, la base de las estrategias que compartí están ahí y la podés agarrar para, no sé, combinarlas. En vez de yo lo pongo en H1 y vos sabés que a mí me da resultado en M5 y vos sabés que me da resultado no en la libra dólar, me da resultado en el oro y no me da en la sesión de Nueva York, en Londres me da. Cuando comienza, bueno, ¿entendés? Y eso está bueno, hacer backtesting y si te da, ahí ya tenés una estrategia para empezar a cuidarla e ir mejorándola día a día, porque tenés que ir actualizándola, ¿no? Se lo ve muy interesante para operar en M15, por ejemplo. Bien, ¿a qué estrategia? Sí, M15, hay muchas estrategias interesantes, ahí vas a ver. Tan buenas las ideas que les tiro las estrategias. Bueno, ¿cómo seguimos acá? Bueno, no me sacó todavía gente, ¿eh? Me pagué un pedacito, el ejemplo está dado, ¿no? Estamos en vivo, bien, mientras los otros muchachos te hacen solamente análisis, no operan nunca, te venden VIP, te venden porquerías dando vuelta y fotos de lo que ganan por mes, ¿no? Pero no los va a ver nunca operando, no sabes si hacen copy trading, se copian de los demás, operando no los ve nunca los muchachos. Pero bueno, por eso les digo, tengan cuidado gente siempre, ¿sí? Eso lo digo, lo repito porque recuerden que acá no va solamente en contra del mercado, sino de las falsas apariencias, las apariencias que engañan, dicen los muchachos, ¿no? Y las voces dulces así suavecitas son las que más plata te sacan, son tremendas. Bien, vamos a ver, mira, escucha esto en vivo, Mariposa Pontiac. Escucha. Cara de un televisor de 20 pulgadas la muchacha esa. Escucha, para vos, de fondo, y habla de eso, Mariposa Pontiac. Ah, le falta volumen, ¿o no? ¿Qué decís? Escucha, qué lindo. Y esto le das con todo acá, ¿verdad? Para bam bam. Bien, seguimos en vivo, gente, ¿eh? Estamos acá, vamos a ver si se generan nuevos pepes con el tiempo para ayudar, ¿no? Para compartir. Esa es la idea. 10:28. Bien, seguimos, vamos a ver. Babam. Pontiac, ¿qué va a hacer de ti? Fíjense cómo se apoyó en el número redondo. Si lo rompe, por lo menos me pago la otra mitad, ¿sí? Si lo rompe y se va para arriba, lo pago porque es una lástima no poder agarrar acá unos 7-8 pip también. No voy a esperar que me toque el stop. Sí, puede caer, pero ya se va para arriba. Puse como límite lo que sería el número redondo, que inclusive puedo bajar acá la orden pendiente. A ver. Para que me la toque y después caiga, ¿no? Como la ley de Murphy, ¿no? Ahí está. Bien, ahí está, la dejo ahí. Bien, si la toca, algo más me pagué. Entre la suma de lo que saqué por acá, más o menos unos 13 pip. Si llega hasta acá abajo, es 20 que podemos hacer. Vamos a ver, ¿sí? Miren de fondo. Ese no soy yo, ¿eh? Eso de fondo, gente, es el bot que está trabajando de fundamentales, ¿sí? Ahora va a desaparecer. Son órdenes pendientes que obviamente me olvidé de desactivarlo. Ven ahí la carita de arriba, Pepe Fundamental. Ahora ahí va a terminar de hacer las órdenes y no pasa nada, ¿sí? Ahí está. Sigue un poquito más y va a dejar, seguramente no soy yo, es el bot que tengo acá arriba. Ven ahí, dice Pepe Fundamental, que lo utilizo para operar muchas veces algunas fundamentales, ¿sí? Así que bueno, Pontiac, ahí terminó, ¿ven? No pasa nada, no quedó nada con esas órdenes, fueron pendientes, ¿sí? A ver cómo sigue acá la gráfica.
Gracias, señor. No, a vos, lo que necesites. Sumate. Si tenés amigos, Cristian, que seguramente tenés, algunos que no saben qué hacer, que están aburridos o que les va mal muchas veces en el trabajo, decirle que estamos todos los días en vivo acá, capaz que les sirve para hacerse unos dólares o para aprender algo, aunque sea ahorrarse dólares en pagarle a alguien algo, ¿sí? Que acá me parece que es mucho mejor muchas veces, y muchos salen de acá, no tienen ni idea y te venden humo, y capaz que les pagás cientos de dólares por algo que realmente no vale la pena porque no saben, ¿sí? Un recital de rock and roll del país y miren toda la cajona que juntaron aquí. ¿Será que pueden calentarnos el palito aún más para gastarlo? Verte feliz. No es nada bien. Seguimos, gente, ¿eh? Como siempre, los mismos, poquitos somos, no hacemos publicidad, súmense. Vamos a llamar a Pepe Mila un segundito. ¿Qué hacemos? Por ti. ¿Estás ahí? Tuve temprano entre mis manos mi boleto y hoy que en el ensayo ya chingaba nuestra OTPC con la de... Bien, acá seguimos, gente. Súmense, suscríbanse, estamos todos los días. Y la idea es que se vayan comprometiendo para encontrarnos en la mañana, ¿sí? Seguramente vamos a hacer 2 días por semana, 3. Estaba pensando como para yo poder hacer otras cositas a la mañana hasta que empecemos a hacer más Pepe, ¿sí? Y para también, si le quieren dar like, está bárbaro también sumarse, como algunos que le dan like y otros Pepe que están, como decía ayer, todos los días pidiendo, te mandan mensajes por privado y vos les respondés, todo bien, pero nunca te dan un like o te dan un like cada tanto. Es una lástima que no sepan disfrutar de algo que es gratis, que está bueno, y bueno, uno no dice nada, pero ya son grandes, no está mal dar like, apoyar algo que es gratis, que está bueno, que no tenéis que pagar nada, ¿sí? Ellos saben que no dan like ni comentan. Hay uno que no comenta nunca un video, pero te escribe por privado pidiendo o que les veas estrategias, y realmente es una pena que no compartan eso, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ¿sí? Lo que importa, sí, obviamente es esto que les digo, de que seamos cada día mejor y que sumen más pepes, ¿sí? Que quiero pepes que den like y que comenten en los videos. Esos son los que me sirven a mí, como a ustedes les sirve muchas veces lo que comparto también, ¿sí? Así que bueno, eso es, mutuamente tiene que ser todo, no todo yo para los demás y los demás nada, ¿sí? Plata no quiero, pero aunque sea un like y un comentario en los videos no está mal, sobre todo los que están hace un año, y no pasa nada eso de que compartan o que escriban algo, no va a ser ni peor ni mejor. No quiero que me escriban por privado, sino en el grupo, para que se mueva más el grupo. No sirve el privado, porque en el privado te respondo, pero yo sé que vos no das un like o no comentás. Entonces está bueno eso, de que de una forma u otra ayuden también, ¿sí? No es nada malo lo que digo, está bueno, y eso nada más, bien. Así que, gente, esta canción, miren, vamos de vuelta a la fuerza de la moneda, y les voy a regalar una canción para todos los poquitos que están acá, ¿sí? Que... A ver, ahí está, mira, escucha. Un ángel para tu soledad. Si esto no te gusta, escucha, te va a quemar la cabeza esto, ¿eh? ¿O no, Jesús? ¿Qué decís vos, Jesús? Bien, gente. Bueno, ahí me sacó. A ver. Bien, gente, ahí me sacó en positivo, obviamente, porque cerré un parcial. Estas órdenes no son mías, son del bot. Vamos a eliminarlas un segundito ahí, a ver. Está bien. Así que, ¿cómo terminó esto? El bot abrió unas órdenes pendientes recién por las fundamentales, pero no había fundamentales. La operación nuestra fue positiva, donde sacamos 12 pip, un parcial, y después saqué unos 7-8 pip en un retroceso. Esto puede seguir cayendo porque está a favor del australiano por ahora, ¿sí? Pero bueno, ya está por hoy, gente. Así que bueno, fue cortito el vivo hoy, pero para no estar buscando, ¿no? Cuando seamos muchos más, seguramente nos quedamos un tiempito más acá comentando, charlando, y bueno, esa es la idea. Gente, nos vemos en la próxima, ¿sí? Abrazo grande para todos. Temón, te vas con Cristian. Quedamos en esto, Cristian. Tráeme un Pepe, ¿sí? ¿Podés traerme un Pepe 2, 3 que compartan, que escriban, que den like, ¿sí? Haceme caso. Chao, loco, nos vemos. Claro que no siempre ves, resulta bien. Chao. Atado con doble cordel, el disimular. No quieres girar, maniatado. Chao.
Chao, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿no? Así que tatuátelo eso, ¿eh? Mirá yo cómo estoy acá, sentadito con una cervecita, ¿no? Tremendo, mirando la tierra desde el planeta Pepe. Chau, gente. Escuchá. Pedís tu acrobacia y saltás un secreto en la suerte del principiante no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del